Eso es lo que han decidido hasta ahora para trabajos individuales, para la primera monografía. Bueno, entonces vamos a ver los libros. Aquí estoy, espero que estén viendo. A ver un momentito. Está bien, se supone que están viendo. Vamos a ver Filósofos de la Política 1. Y aquí seguramente está Althusser. Althusser, que trabajaría su compañero Jorge Flores. ¿Cuál es el trabajo de los libros para hacer el trabajo? Sería la filosofía como arma de la revolución. Puede ser también ideología y aparatos ideológicos del Estado. Puede ser, se lo descarga aquí. Y también para leer el Capital. O validar. Para leer el Capital. Esa es la excelente edición del siglo XXI. Que lo pueden descargar aquí. Entonces, estas dos obras serían las apropiadas para hacer este trabajo. Este libro, Montesquieu, la política y la historia, también es muy útil para filosofía política. Y aquí está también una muy buena edición de editorial Ariel. Entonces, ahora vamos a ver brevemente qué partes correspondería. A veces no tienen índice, ¿no? Estas versiones disponibles en internet. Aquí, por ejemplo, el mito de la separación de los poderes. Un punto muy importante para filosofía política. Otro, la dialéctica de la historia. Pues eso también habría que considerar en el trabajo, la lectura de este capítulo. Y también hay 3 gobiernos. Entonces, esos 3 capítulos, que son el 3, 4 y 5, corresponderían al trabajo de Jorge sobre Althusser. Pero además, el otro libro, que es para leer el Capital. De este libro, lo que tiene que hacer su compañero es la primera parte, la introducción, porque ¿dónde está el índice? Creo que no tiene. Aquí está la filosofía arma de la revolución. Esto también es un diálogo en que habla sobre Gramsci. Entonces vamos a ver al final. No está, lamentablemente, parece que no está el índice. Qué pena. Bueno, pero ese primer texto es muy importante que se incluya en el trabajo. Esta es la introducción. Hay varios artículos, ¿no? Hay uno sobre Brecht, sobre el teatro, historia y elementos de la estructura. Este sí es el primero, aunque materialismo histórico, la reproducción. Está incompleto esto, ¿no? Solamente tiene algunas partes, lamentablemente. A ver, elementos para una teoría del tránsito. No, solamente la introducción, nada más. Porque lo demás son artículos que, bueno, sobre distintos temas. Solamente eso.
Bueno, yo voy a ver dentro de un momento el original porque esto no está completo, o sea, el libro físico, ¿no? Y precisamos mejor. Bueno, eso sobre Althusser. Ya está entonces 2 libros, según lo que hay en el Google Drive, que son Montesquieu y el otro para leer el Capital. El siguiente autor debe de ser Bakunin. Aquí está cuáles van a ser los libros. Esto depende también del estudiante, ¿no? Y vamos a ver lo que podría ser. Aquí lamentablemente no se puede recorrer esto, ¿no? Está así marcado. La mujer, la libertad es un texto muy importante, ¿no? Este puede ser. En este caso, Anatoly decidirá. Dios y el Estado, también puede ser bakuninera, ateo, anarquista, y todo en contra de Dios, ¿no? Pero también en contra del Estado. Pues puede ser esta obra también, debemos saber la edición. Sí, puede ser, aquí hay temas interesantes, la autoridad, los principios, también puede ser cualquiera de estos, o todo el texto, ¿no? Depende un poco del estudiante en este caso. La comuna y la noción de Estado, eso también es obviamente de filosofía política, ¿no? Un estudio de la Comuna de París, que es lo que hubo en 1870-71, y que representó el levantamiento de los obreros que fueron duramente reprimidos por Adolf Thiers. Aquí el principio del Estado, esta es una obra bastante conocida, que también puede ser empleada, no es muy larga, fíjense, aunque no sé si estará completa. La asociación, esto más es un contenido del mutualismo, ¿no? Que es algo que propugnan los anarquistas. La política del consejo. Esto también es más coyuntural, pero bueno, así temas teóricos, socialismo sin Estado, anarquismo. Este podría ser, este libro está muy bien para la primera monografía. Contra Marx, eso también, ¿no? Porque los anarquistas han estado siempre opuestos a Marx y Engels, que los insultaban duramente, ¿no? Engels decía que parecía una vaca, porque no podía pasar las puertas de tan gordo que era. Lo insultaba feamente. Bueno, aquí hay varios, depende de Anatoly que querría trabajar. Estos escritos de filosofía también son muy buenos. Creo que está en 2 partes. Aquí 100 páginas. A ver, vamos a decir que igual. Sí, es el mismo. Está mal, debería poner solo una. De la libertad he hablado, eso es lo más conocido. Consideraciones filosóficas sobre el fantasma divino. No sé, a mí me parece muy apropiado. Estatismo y anarquía puede ser, son conceptos fundamentales del anarquismo, ¿no? Está en contra del estatismo. Lo demás ya hemos hablado. Entonces hay una gran cantidad de textos a disposición para que Anatoly haga el trabajo. Vamos a pasar a otro autor. Foucault.
¿cuáles libros podría tomar tu compañera Estefanía? De Foucault, obviamente. Siempre tiene que ser el trabajo de una obra original. No puede ser que usen Wikipedia. Se puede usar para algún dato alguna vez, ¿no? Pero que solo sea lo que aparece en Google, etcétera, no. Estos son compilaciones, ¿no? No es que haya escrito este libro como tal, pero a veces aparece el artículo que lleva, en este caso, por ejemplo, es solo eso, el artículo, que no es muy largo, fíjense, 18 páginas con una entrevista al final. Los entrevistas son muy interesantes porque expone sus ideas con mayor claridad. Pues después de ser textos escritos por Foucault como libros, sin duda es Vigilar y Castigar. Microfísica del poder puede ser, pero tampoco es un libro específicamente escrito por Foucault para... Aquí está, ¿no? Microfísica del poder. Esta es una muy buena edición, la traducción de los esposos Álvarez Uría. Aquí están, es una colección de artículos también, algunos son excelentes para la materia, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver Nietzsche, la genealogía de la historia. Sobre la justicia popular, este es un tema filosófico-político, sin duda. Los intelectuales y el poder, otro tema. Entrevistas sobre la prisión, poder, cuerpo. Un curso, estos son cursos sobre el poder en este año, cursos semanales generalmente, en que Foucault leía un texto, como es costumbre en algunas universidades, hecho para esa clase, específicamente para esa clase. Las relaciones de poder penetran los cuerpos, poderes y estrategias, como ven, casi todo el libro, ¿no? Estefanía puede elegir este. Otro que puede elegir es Omnes et Singulati, ¿no? Que está por aquí. Creo que no está como un texto aparte, sino debe estar en una compilación. Obras esenciales. La vida de los hombres infames. Aquí está, aquí seguro está ese texto. A ver, ojalá yo tenga esta misma edición en físico, que es muy buena, de Caronte. Y aquí Omnes et Singulati. A ver, vamos a, creo que no está aquí el índice, pues para al final. No. Aquí hay obras, ¿no? Publicadas sobre y de Foucault. Bibliografía por orden. Aquí está, este es no son notas, aquí está, esta es la obra, ¿no? Aquí no se puede ver, aquí está. Es el texto número 13 en esta compilación, que es La vida de los hombres infames. Omnes et Singulati. Que no es larga, fíjense. Y que es hacia la crítica de la razón política, ese es el subtítulo, ¿no? Conferencias en Stanford University, que es los textos traducidos. Ese es el índice en realidad, pero bueno, desde a los gobiernos de los derechos humanos, es un texto también bastante conocido. Esa es la otra alternativa para Estefanía y obviamente Vigilar y Castigar. ¿Dónde está Vigilar y Castigar? No aparece, pero está por aquí. Aquí está. Doctor,
Sí, Estaba pensando usar la arqueología del saber de Michel Foucault. la arqueología del saber es más una obra epistemológica. Sí, pero justamente iba a usar la teoría del discurso político, que justamente está en la primera parte de inicio de la arqueología del saber. No sé si estaría correcto eso. Aquí está la arqueología del saber. Es una obra bastante pesada, muy difícil de trabajar. Tampoco tiene índice esto. Pero bueno, tiene algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el archivo. La pena aquí no está completo, está solo la introducción. Pero entonces esto no sirve porque bueno, algún capítulo puede servir, pero para filosofía política como tal, a ver si hay otra versión PDF. No, no hay de la arqueología del saber. Yo creo que eso sirve para epistemología, no para filosofía política. Puede haber alguna referencia, tal vez alguna cita, pero que el trabajo, la monografía de filosofía política se base en la arqueología del saber, no es apropiado, no es conveniente. Aquí hay obras esenciales. En francés hay una fíjense, esta es una compilación de varias obras, ¿no? Con introducción de Miguel Morey, Ariadna se ha colgado. Bueno, aquí son solo artículos, ¿no? Artículos y entrevistas. Bueno, entonces esto es un poco difícil, tal vez el siguiente tomo. Esta podría ser Varela y Álvarez Uría. Estrategias de poder. Esto sí es filosofía política. Verdad y poder, esto es muy importante. Conversación, los intelectuales y el poder, es que ya está en la otra compilación. Como ven, hay compilaciones que repiten, ¿no? Porque son criterios de quienes hacen las compilaciones con ideas diferentes. Foucault sobre la geografía, esto ya hemos visto también. Crisis de la medicina o la antimedicina, de la arqueología a la dinástica. Esto de la antimedicina está particularmente relacionado con la antipsiquiatría de Cooper, ¿no? Visiones y motivos. Este tomo, el tomo 2, es muy apropiado para filosofía política, de obras esenciales. Y este, que es estética, ética y hermenéutica, ya no, Gabilondo, ¿no? Porque si ustedes se fijan, los temas ya son referidos a ética, estética. No hay, bueno, sexualidad y poder podría asumirse. La filosofía analítica de la política, hay alguno que otro que podría servir, ¿no? Pero esto es más la subjetividad, la moral, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las sugerencias para Estefanía. Y Vigilar y Castigar, que es un texto clásico que tiene veintitantas ediciones, ¿no? ¿Esta cuál será? Aquí hay que analizar todo el libro. Que eso quiere hacer Estefanía y también está bien. Bueno, pasamos al siguiente. En cada uno hay cada autor, bueno, en algunos tal vez no. Hay estudios sobre el autor, ¿no? Este, por ejemplo, es
El mejor libro sobre Foucault, según mi opinión, La pasión de Michel Foucault, de James Miller. Es una biografía de 700 páginas, 630 páginas. Pero es maravillosa, es realmente impresionante la cantidad de información que contiene. Y bueno, si te interesa mucho el autor, lee su biografía también. Es importante conocer la biografía. Y ya que estamos con Foucault, voy a ir a otra parte del Google Drive, que es, a ver dónde está, textos del docente para la asignatura, artículos, resúmenes y fichas, que les había mostrado también, ¿no? Sobre Foucault. Aquí hay una gran cantidad de libros ya traducidos, obviamente, pero resumidos. El resumen lo he hecho yo, les he mostrado algo la anterior clase, y puedes usar, elegir según también los resúmenes que haya, ¿no? Ahora, claro, esto no implica dejar de leer el libro, porque el libro es lo más importante, ¿no? El texto completo. Esta historia de la sexualidad, que es la voluntad de saber, no es específicamente de filosofía política, pero podría aceptarse. De todas maneras, sobre Foucault, que tiene muchas fichas, ¿cuál serviría? Genealogía del racismo, que les comenté. Aquí está el resumen de 27 páginas. Genealogía del racismo, que son lecciones en el Colegio de Francia entre el año 75 y 76. Pues ahí está el resumen esquemático según lo que les había señalado. Es un sumario concreto, ¿no? Por ejemplo, este sumario que incluye un abstract y después la continuación según el orden expositivo del autor. Es decir, aunque no haya escrito en este orden, este es el orden de las ideas que aparecen en el libro, y esto es lo que se tiene que emplear, usar para, por ejemplo, el tema que va a desarrollar. Si han leído el sílabus, habrán visto el título general de todas las obras, de todos los trabajos, mejor dicho, que van a presentar ustedes. En este caso, el trabajo de Estefanía va a titular La filosofía política de Foucault, porque Foucault es el autor que ella ha elegido trabajar, lo que está muy bien, ¿no? En el caso de los demás, Jorge, por ejemplo, y hemos hablado de Althusser, la filosofía política de Althusser, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de Lautaro, la filosofía política de Marx. En el caso de Anatoly, la filosofía política de Bakunin, Mikhail Bakunin, ¿no? Luis Althusser, Karl Marx, y así los distintos nombres, ¿no? Que dan lugar a los trabajos respectivos. Y para eso, claro, hay varios textos que pueden serles útiles. Aquí está el resumen de Omnes et Singularity. Fíjense que incluye algún cuadro, está por aquí un cuadro, ahí está, fíjense el cuadro que hablamos, lo que mostré la otra vez, y también algunos conceptos, un resumen de 7 páginas, con citas literales que se pueden introducir de manera exacta, ¿no? Es decir, lo que está escrito aquí es lo que aparece en el libro, y citar como una referencia bibliográfica, una cita señalando la página. Bien. Entonces eso sobre Foucault. Pero Vigilar y Castigar, que está también un resumen largo de Vigilar y Castigar, que tiene 25 páginas, porque es un libro bastante denso, una gran cantidad de información, datos, pero está muy bien escrito, es excelente, ¿no? Entonces esto también le sirve, está en el Google Drive, que es un resumen de
la obra, en este caso, Vigilar y Castigar. Bien, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario, Estefanía, sobre el autor. No, está perfecto, doctor. Voy a tener que cruzar. Muy bien. Ahora vamos a ver otro autor que ya lo han elegido, que es Hobbes. Hobbes está aquí. Espero que no tengan problemas en el uso del Google Drive, ¿no? FGH, aquí debería estar. Aquí está, Thomas Hobbes. Ahora, en este caso no hay donde equivocarse. El tema es el Leviatán, ¿no? O Leviatán simplemente. Vamos a ver, aquí está, hay dos versiones en PDF. Esta parece más para internet. No está escaneada de un libro. Tiene 149 páginas, parece una versión muy corta, muy limitada, muy recortada. Así que la vamos a dejar de lado y vamos a ir al otro Leviatán. Bueno, esto parece un poco irreverente, pero está por secciones, ¿no? Por capítulos. Un poco raro, parece que está mal hecho esto. Pero estaba incompleto, ¿no? Capítulo 13. Bueno, ni modo, además solo tiene 17 páginas. Entonces esta no es recomendable. La otra, aquí hay una. Carl Schmitt. Carl Schmitt es un filósofo alemán que ha fundamentado el nazismo. El Leviatán, la teoría del Estado, pero este no es el libro, el Leviatán es un estudio sobre el Leviatán, el estudio lo escribe, lo realiza Carl Schmitt. Y bueno, tampoco tiene índice, lamentablemente. Ahora vamos a ver al final. Y tampoco son muchas páginas. Bueno, no está. Bueno, creo que no hay más de Leviatán. Tal vez ahora lo que yo he encontrado es lo que he buscado y está a libre disposición, ¿no? También pueden buscar, tal vez hay otras versiones mejores, más completas. Eso lo dejo también a su criterio, ¿no? Y bueno, el último que faltaría sería Marx, de los que han elegido. Esto estará en Filósofos de la Política 2. Entonces vamos a entrar a Marx. Creo que no está, creo que está como Engels y Marx. Sí, lamentablemente no está. Entonces vamos a buscar en el otro. Filósofos de la Política número 1. Y aquí tenemos a Marx. Perdón, a Engels. Engels y Marx, ya están. Bueno, ¿cuáles serían los textos apropiados? El manifiesto del Partido Comunista en 1848, que está por aquí está, en Word. Manuscritos, a ver, veamos este texto en Word, está para versión digital. No, bueno, sí está en Word, pero se puede manejar más fácilmente. No dice la traducción.
Pero bueno, está bien, sirve. Para ver si pueden conseguir otra. Obviamente no dice la traducción, ¿no? De quién espera. La editorial Progreso de Moscú ha hecho traducciones a gran cantidad de idiomas. Y por otra parte tenemos las obras escogidas en 3 tomos. Aquí tampoco dice la traducción. Tesis sobre folleback importante tener en cuenta para un trabajo de filosofía política marxista. Y estamos buscando el manifiesto. Principios aquí está, manifiesto del Partido Comunista. Estos tomos están muy bien. Esta edición está perfecta, la traducción muy profesional. Están los distintos prefacios y después está el texto, ¿no? Manifiesto del Partido Comunista. Y otros textos complementarios que les podría le podría servir a quien eligió el autor, que es Lautaro. A ver cuáles más podrían servirle. Esto es de la ideología alemana, ¿no? En la transcripción. Principios del comunismo es muy corto, fíjense, 49, 8 páginas, 10 páginas, y también sería interesante que trabaje esto. Después lo demás, la revolución y la contrarrevolución puede ser, pero lo demás parece que son textos más económicos, ¿no? Bueno, aquí sí, esto sí, el último de clase en Francia. También hay un texto maravilloso para esta parte que se llama El desecho primario de Luis Bonaparte, que es sobre Napoleón III y que Marx analiza como parte de la represión a la Comuna de París. Aquí está, ¿ve? El 18 primario de Luis Bonaparte, que es Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Bueno, además no, esos son los libros sugeridos que están en Google Drive. Hay otros más que podría elegir Lautaro, si le interesa, por ejemplo, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado. Aquí hay un libro de citas de la ideología alemana. La ideología alemana fue un libro que no se publicó en vida de ninguno de los dos. En 1920, el Partido Comunista de la Unión Soviética publicó por primera vez en alemán y una traducción al ruso. Y bueno, es un libro de 700 páginas, muy minucioso sobre varios autores. Este libro del socialismo utópico al socialismo científico puede ser, si su compañero ha elegido a los dos, a Engels y a Marx, ¿no? Pero si solo ha elegido a Marx, bueno, es un poco más difícil definir. O si solo ha elegido a Engels. Aquí, por ejemplo, está el libro de Engels, que es muy buen libro, ¿no? El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, es una recopilación de los autores del conocimiento en el siglo XIX y cuál es la concepción materialista de la historia. Pero esas tesis centrales de la filosofía marxista, de la filosofía política marxista, están más en el manifiesto. Entonces su compañero puede elegir eso, ¿no? Del socialismo utópico al socialismo científico. Hay otro libro que es el Anti-Turing. Estaba por aquí, creo que lo he visto. Aquí está el Anti-Turing. Eugenio Düring era un profesor alemán ciego. Y Engels se ensaña contra él, escribe textos brutales, ¿no? Los artistas a veces tienen una actitud extrema en la forma como escriben, ¿no? Y Engels
lo ataca, lo destruye, todas sus ideas las muestra como reaccionarias, burguesas, contrarias a la revolución. Y aquí también, claro, hay ideas sobre el poder, ¿no? Entonces, filosofía de la naturaleza es moral y derecho, esto es filosofía política también, ¿no? Moral y derecho, igualdad. Lo demás, socialismo, eso también es filosofía política. Entonces, puede ser si su compañero elige solamente a Engels, porque no es lo mismo, no es solo Engels, solo Marx o los dos. Y esto del socialismo utópico al socialismo científico que no tienen PDF, está solo en Word. Bueno, también puede ser. Bueno, pasamos, ya no hay más autores, está Althusser, Marx, Bakunin, Hobbes, Foucault. De los estudiantes que no han dicho hasta ahora, han elegido, han tenido tiempo de ver en estos minutos que hemos avanzado, que ya es casi una hora desde que iniciamos la clase, o no han visto nada. Porque sobre este tema yo ya no voy a volver a tratar. O sea, si se pierden una clase y no hacen lo que les pido, bueno, se queda ahí, ¿no? Ya por su cuenta cada uno se arreglará. Pero, por ejemplo, Neida Fernández, que no estaba conectada, se ha conectado, ya tiene tema. Por ejemplo, Paola Ortiz, que no se ha conectado, tal vez ya lo hizo, ya tiene tema. Carlos Álvarez, lo propio. Si no hay, continuamos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, por favor. Adelante. Es respecto al tema de Marx. Hay que hacer porque los textos de, por ejemplo, El Capital, ¿no? Es un texto largo de 3 tomos, ¿ya? Y hay que elegir un capítulo, la introducción, y después se puede reforzar con algunos otros documentos, por ejemplo, los manuscritos económicos y filosóficos, que también, ¿no?, tiene. Sí. El Capital ya hemos mencionado. Capital tiene los 3 tomos publicados. El primero se ha publicado en Vida de Marx, y hay otros 2, que es la historia crítica de la plusvalía, que no se publicaron. Entonces los 5 tomos, no solamente los 3 que usualmente se conocen, es pues una obra monumental. Pedir en el Capital sería mentirnos a nosotros mismos. Hay algunos capítulos que podrían interesar y a veces se los refiere como capítulos importantes. Un capítulo importante es, por ejemplo, del tomo 1, el capítulo 24, que se refiere a la acumulación originaria de capital. Pero eso es más economía, es historia. O sea, esos textos está bien llevarlos en economía, en historia. Y esa no es la materia es filosofía política. ¿Cuáles son los textos de Marx más valiosos para la filosofía política? Los que he dicho. Ya. El manifiesto del Partido Comunista. Claro, es diferente si uno pregunta de Marx solo, de Marx y Engels, o de Engels solo. Eso es lo que también hay que definir. Tú has dicho solamente Marx. Entonces, solamente Marx sin Engels, ¿cuáles son? Porque el manifiesto es con Engels. Entonces, bueno, ya si es Marx y Engels puede ser. Si es Marx solo, ¿cuál sería su texto más apropiado referido a la filosofía política? Eso, por ejemplo, las tesis sobre Feuerbach, que son textos solo de él, pero son 2 páginas. Entonces podría ser eso. Pero también, si no se encuentra fácilmente, es mejor ver textos de ambos o también solo de Engels. Los que yo he señalado que serían apropiados para este trabajo serían, si se trata solo de Engels, el Anti-Dürer. Si se trata solo de Engels, el Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Si se trata solo de Engels, el del socialismo utópico al socialismo científico. Si se trata de Engels solo,
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Esos son los libros solo de Engels que servirían para filosofía política. Libros solo de Marx que servirían para filosofía política están, por ejemplo, el que he dicho, las tesis sobre Feuerbach, pero también puede ser este libro sobre el 18 Brumario de Luis Bonaparte y también la guerra civil en Francia, que tiene contenido histórico pero análisis político. El Capital tiene también análisis político, pero está un poco desparramado en toda la obra, porque la obra es larguísima, como he dicho, entonces no es aconsejable. Ahora, si se trata de los dos autores, de Marx y Engels, ahí hay más posibilidades. En primer lugar está el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, pero también están otros libros. Por ejemplo, la ideología alemana, la primera parte, por ejemplo, la introducción de la ideología alemana está en el libro de 700 páginas que fue publicado en 1920. Entonces, todo depende de si se hace sobre un autor, sobre el otro o sobre los dos. Y para elegir la obra. Eso tú tienes que elegir el autor, si es solo Marx, o si está con Engels, o solo Engels, ¿no? Cualquiera de las alternativas tiene obras explícitas, ¿no? ¿Está claro entonces? Sí, en el caso del manifiesto del Partido Comunista, que se llama, es un texto de más o menos 96 páginas, ¿no? Depende de la edición, pero es corto, además es muy importante. Si hace sobre eso, los autores serían los dos, ¿no? Sí. Marx, Engels, el texto de 1848. Ahora hay que tomar en cuenta también los prólogos posteriores. Hay un prólogo de 1870 donde habla acerca de la Comuna de París. Y hay una versión, una edición posterior, porque en la edición de 1848 no hizo énfasis en la dictadura del proletariado. Esa idea apareció después de la Comuna de París de 1870. Entonces es bueno usar la edición posterior, no la primera edición de 1948, sino la posterior a la Comuna de París. Y no es muy largo, hay que leer todo porque es sumamente importante cada capítulo, ¿no? Los burgueses, sobre los burgueses, etc. Pues eso puede ser, pero eso supondría la elección de los dos autores. Y está bien, no hay problema. Eso es lo que te anotó. Sí, todavía no, porque estoy entre ese y claro, hay que reforzar, ¿no? La tesis de Feuerbach también está interesante. Pero eso es de Engels solamente. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, así se llama, y está en las obras escogidas. Es corto también, y ahí muestra, pero ese tema, el tema de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, es el fin del idealismo, el idealismo hegeliano en primer lugar, y el inicio del materialismo. Entonces, no es tanto filosofía política. Entonces nos quedamos con el manifiesto del Partido Comunista. Esa es la mejor opción. Me alegro, Lautaro, eso te voy a anotar ahora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, me quedo ahí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Les hacía una consulta sobre la estructura del trabajo, cantidad de páginas, esos detalles. Licenciado, ¿me escucha?
licenciado Bill Lozada no lo podemos escuchar, solo vemos la pantalla. Bueno, espero que esté bien, se ha desconectado un cable. Bueno, espero que estén viendo. Aquí dice, esto tengo que eliminarlo, ¿no? No corresponde, está mal. Esto también. Bueno, aquí está. Sobre la primera monografía. ¿Cuál es el título general que va a tener la primera monografía? La filosofía política de. En el caso de Estefanía va a ser la filosofía política de Foucault, ese es el título de su trabajo, de su primera monografía. En el caso de Rolando va a ser la filosofía política de Hobbes. En el caso de Anatoly va a ser la filosofía política de Bakunin. Jorge va a ser la filosofía política de Althusser, y Lautaro la filosofía política de Marx y Engels. Esos son los títulos. ¿Cuáles son las partes del trabajo? Estas son hasta aquí. Lo demás, bueno, es más técnico, ¿no? Obviamente tiene que haber la bibliografía. El sistema estándar, no de APAS ni esas cosas que son de psicólogos. Esto es filosofía. Entonces, tiene que haber la bibliografía. ¿Qué van a poner en la bibliografía? Lo que hayan empleado. Pero ahí no puede faltar el libro base. ¿Cuál es el libro base? El que acaban de elegir, el autor que han elegido, y el libro base que les he dicho que tendrían que leer y trabajar. Entonces hay, ¿no? Y el manifiesto del Partido Comunista es el texto base. En otro caso de Althusser, para leer el Capital. En el caso de Hobbes, Leviatán, y así sucesivamente. Puede ser Vigilar y Castigar en el caso de Estefanía. Bueno, entonces la bibliografía debe incluir eso, pero además los otros libros que hayan empleado. ¿Qué hay? Esto sería bueno que tengan una foto, sería lo mejor, porque en este momento lo voy a dejar. Y si voy a dejar de compartir. Tiene que haber una introducción más o menos de una página, contexto histórico y político 2 páginas, contexto filosófico y ideológico 2 páginas, desarrollo del tema más o menos unas 7 páginas, conclusiones, una página, mejor si ponen con un punteado, es decir, con un asterisco o una billeta, algo corto, digamos 3 líneas, una conclusión, otras 3 líneas, otra conclusión. Posición personal, también una página, bibliografía va a ser menos de una página, índice menos de una página, tal vez entre las dos sea una sola, y ya está. Pero además el índice con páginas, ¿no? Es decir, digamos, introducción, página 3, contexto histórico y político, página 4, contexto filosófico y ideológico, página 7, o 6, y así sucesivamente. No pueden poner solo los subtítulos, tienen que poner la página donde se encuentran. La bibliografía en el sistema estándar que les dije, la porción personal, lo que les había señalado. Son muy pocos los estudiantes en esta materia, así que no hay grupos, todos son trabajos individuales. Por lo tanto, posición personal es lo adecuado, ¿no? No posición grupal. Bien. Desarrollo del tema es lo que propiamente ustedes van a elaborar de la obra base. Lo demás tiene carácter contextual, los 2 contextos, y lo primero es introductorio. Ahora, ¿qué
¿qué es lo primero que van a redactar? Algunos creen que es la introducción. Incorrecto. Lo primero que hay que redactar siempre es o el contexto histórico, o el contexto filosófico, o el desarrollo del tema. Después con la máquina se la arregla, ¿no? Si esto va antes, esto va después. Pero no la introducción. Entonces, lo que tienen que redactar primero es cualquiera de estas tres partes y después que estén las tres terminadas. Si empiezan por el desarrollo del tema, después ponen el número 2 y el número 3, o como sea, no importa, pero estos son relativamente independientes. Y para eso también sirve el Google Drive. Y entonces voy a dejar de compartir. Estoy deteniendo la presentación y voy a volver al Google Drive, ¿no? En el Google Drive, a ver un momentito. Aquí está, no me salí de este. Entonces están viendo esto de Engels, ¿no? Que hemos visto, vamos a retroceder un poco. Entonces retrocedemos hasta esta parte del Google Drive. Y aquí hay, por ejemplo, historia universal, y hay también historia de la filosofía. Entonces, estas dos carpetas contienen documentos, es decir, PDFs, que les van a permitir redactar los puntos que les he dicho. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes han fotografiado? Contexto histórico y político. Número 2, contexto filosófico e ideológico. Entonces, eso no van a obtener de Wikipedia, que en general es muy, muy amplio y a veces tiene errores, ¿no? Entonces, y es difícil de citar. En cambio, aquí tienen libros que tienen garantía de seriedad académica, que son historia de la filosofía. Ya, a ver, continuemos con Marx y Engels. En algunos manuales de historia de la filosofía no aparecen ellos, ¿no? Porque, bueno, que no los consideran filósofos, pero eso a mí me parece muy injusto, porque evidentemente lo son. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay este libro, Ensayos críticos sobre filósofos alemanes. Justo, fíjense lo que puede servir para el punto número 3, que titula Contexto filosófico e ideológico. Entonces vamos a ver lo que dice Rodolfo Mondolfo en esta obra sobre... creo que me he pasado, no sé qué estarán viendo ustedes. A ver, aquí está. Espero que estén viendo lo que yo estoy viendo. Ensayos críticos sobre filósofos alemanes. Y aquí seguramente hay Marx, ¿no? Marxismo tiene un libro que titula así, Rodolfo Mondolfo, y es muy buena exposición sobre Marx. A ver, aquí no tiene índice, es otra de las grandes dificultades. Ese libro, Marxismo, es excelente, ¿no? Muy buena presentación, fíjense. Pero aquí habla de Fichte, bueno, se pasa de Fichte a Nietzsche, la teoría hegemónica en el pensamiento alemán. No hay, parece, por lo menos no hay un capítulo dedicado a Marx. Tal vez tiene índices de nombres, no tiene índices de nombres. Entonces este no sirve. No sirve porque no habla de Marx. Buscamos otro, aquí hay otro. Figuras, ideas, no, esto es del Renacimiento, está mal. Descartes, esto es filosofía moderna, tal vez sea filosofía contemporánea donde hay que buscar, y no filosofía moderna. Entonces, filosofía contemporánea, aquí solo la filosofía del siglo XX debe ser no, pero este es del XIX, entonces no nos corresponde. Seguimos buscando en otra parte, a ver, filosofía medieval, moderna para la filosofía historia general. Parece que vamos mejor a otra filosofía latinoamericana, medieval, moderna, a otra carpeta. Puede ser esta enciclopedia, puede ser diccionarios, les he hablado por ejemplo de la Termora, ¿no? Y ahí vamos a buscar, no sé cuáles letras estarán incluidas, por ejemplo, Marx o el marxismo. Pues esto ustedes lo descargan con esto, más de 2000 páginas, y vamos a buscar marxismo, algo debe decirse, y hay mucha información muy bien hecha, con muchos respaldos. Está aquí, fíjense, ya está en la P, entonces vamos a la MA, estamos cerca, estamos en el U, Marx, ya, es fácil ya de aquí, ¿no? Ver, entonces,
¿Dónde está Marx? Aquí está, fíjense, comienza aquí. Pues aquí está la biografía de Marx, y es un texto bastante largo, que les puede servir para el contexto filosófico, para el contexto histórico. Habla de la nueva izquierda, este movimiento, habla de la nueva Gaceta Renana, aquí está, ¿no? La Neue Rheinische Zeitung, y hay otras también, otras informaciones que les van a servir y está muy bien hecho. Este es un excelente libro, y al final la bibliografía que respalda. Y también debe haber marxismo. Fíjense, aquí es marxismo, aquí está. Entonces, marxismo, y esto es para comprender también la influencia que tuvo, hasta dónde llegó, quiénes le siguieron, y esto es más largo todavía, fíjense, varias páginas, con 3 renglones, y esto es mucha información que obviamente hay que completar, o pueden contar con Wikipedia si alguno no está muy claro, para que resulte más comprensible para ustedes, pero este libro es magnífico. Entonces, fíjense, las leyes dialécticas, aquí habla de todo, ¿no? De todo lo que implica el marxismo, su desarrollo, la bibliografía, y ya está. Entonces, aquí esto les sirve. En el Google Drive hay bastante que les sirve para el marxismo. En Enciclopedia Iberoamericana hemos visto que hay filosofía política y hay algo de marxismo. Historia de la filosofía y de la ciencia. Esta filosofía contemporánea, vamos a ver, es lo que ya vimos hace un momento. La filosofía del siglo XX no es, entonces vamos a ver otro. Y historia universal, el siglo XIX, Europa en el siglo XIX, eso es lo que hay que buscar. Entonces, historiadores, historia. Este, por ejemplo, es muy buen libro. Historia de las ideas políticas, fíjense. Hay otros más en la bibliografía y están aquí en el Google Drive, por ejemplo, y si no lo tengo lo voy a poner en el WhatsApp. Por ejemplo, Historia de las ideas políticas, el mismo título, pero no es de este autor ruso, Pokrovsky, sino es de un autor inglés, Sabin, George Sabin, y hay otro de Touchard, que es un francés. Entonces, esa bibliografía le sirve. Y aquí, después de descargarlo en el buscador de PDF, ponen en ruso, ¿no? Este es un ruso, entonces es un poco propagandístico como todos los textos rusos, ¿no? Es más propaganda que contenido profundo. De todas maneras, vale, y vamos a ver qué hay sobre Marx, su vida. Aquí parece que no, Babilonia, Egipto, Aristóteles, todo desde la perspectiva rusa, ¿no? Que es bastante... bueno, no sé, por lo menos a mí no me convence. Cuando llegue a Marx, claro, va a parecer como si se hubiera hecho la luz en la humanidad, ¿no? Todo lo demás es idealismo, etc. Bueno, de todas maneras, si a alguien le gusta este enfoque, aquí tiene... tendría que estar por aquí, Kant sabemos que es 1724-1804, estamos cerca, pero de Hegel se pasa a Bentham, que es del siglo XIX. Esto ya está, esto es antes, ¿no? Entonces, aquí, estos ya son rusos, ¿no? Que no son nada conocidos. Las concepciones políticas y jurídicas de las democracias revolucionarias rusas del siglo XIX son la conquista más alta del pensamiento revolucionario del periodo anterior a Marx. Ven, ya... Si a alguien le gusta esto, aquí está una exposición, la verdad que a mí no me convence mucho, pero ni modo. Entonces, aquí está. Las ideas de la Revolución Proletaria de la dictadura del proletario del manifiesto del Partido Comunista, 444. El desarrollo de la teoría marxista sobre la dictadura del proletariado. Aquí está el capítulo 24, precisamente. Y todo es sobre Marx, ¿no? Aquí con mucho optimismo, con bastante dogmatismo, pero vale también. Aquí está Ludwig Feuerbach, por ejemplo, el Anti-Düring, el programa de Gotha, esa es otra obra, ¿no? Crítica del programa de Gotha.
había, bueno, el Partido Socialdemócrata Obrero Alemán hizo un programa que se llamó el programa de Gotha, y porque en una ciudad que se llama Gotha, no tengo idea, es Göttingen, Gotinga también se llama, famosa su universidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer esa universidad que es maravillosa, y conocí también una celda donde se abría el cielo más revoltoso. Pero bueno, al margen de esos detalles, todo esto le sirve para entender el contexto histórico y político de la época en que vivieron Marx y Engels, el contexto de la obra 1848 y bueno, también las ideas que tenían cierta prevalencia en ese momento, incluido el darwinismo, ¿no? En 1850 se produjo la publicación del libro de Darwin, El origen de las especies según la selección natural, y los dos, Marx y Engels, rápidamente se acoplaron a esa tesis, es decir, la respaldaron. Entonces, está bien, esto está bien. No tengo aquí no tengo el libro de Touchard. Termina la clase, yo voy a poner el libro de Touchard para que lo tengan. No aquí, aunque sí tendré que ponerlo aquí. Bueno, si no puedo ponerlo aquí, lo voy a poner en el WhatsApp, de manera que ustedes también dispongan de ese texto, ¿no? Historia universal contemporánea, aquí habrá algo del siglo XIX en Europa, seguro que sí, solo hay que buscar. Ahora este texto, pues no es ninguna maravilla, pero tampoco está mal, ¿no? México, fíjense. Pero bueno, puede haber algo que le sirva para el contexto, ¿no? Aquí no tiene índice, lamentablemente. Aquí está. Entonces, la Primera Guerra Mundial, no, sí, dice la Primera Guerra Mundial, no corresponde. No. Entonces, tal vez otro texto, veamos, Democracia en América, esto es la Democracia en América de Tocqueville, ¿no? Historia Universal López Hobsbawm. Este es un autor inglés extraordinario, ¿no? Eric Hobsbawm. Y él ha escrito varios libros. Historia del siglo XX, no está bien. La era del capital, 1848. Fíjense, este es el libro. 1848, solo que hay que descargarlo, lo descargan aquí, después lo giran para leer, ¿no? No es necesario imprimir, pero fíjense, ahora vamos a ver el índice, está bastante mal escaneado, creo que no tiene ni índice, lamentablemente no tiene, vamos a ver si tiene al final, pero este libro trata sobre la época, trata sobre Europa, y es lo que interesa para este trabajo en lo correspondiente a aquí está el índice, ¿no? Al contexto histórico y político. Al periodo revolucionario, la tierra aquí, en las migraciones, las fuerzas de la democracia, los perdedores, los ganadores de una sociedad en transformación. Claro, esta es la segunda parte, donde está la primera. A ver, está un poco mal hecho, ¿no? O está incompleto. Bueno, aquí podemos buscar de otra forma, ¿no? Marxismo, por ejemplo. Vamos a ver, creo que no hay. Qué raro. Está realmente, me parece mal hecho. Mal hecha la versión digital, ¿no? Aquí está Marx, aquí está, fíjense. Todo esto es de Marx. Es enorme la cantidad de referencias. Y aquí están los subtemas, ¿no? Ideología en Marx, influencia en Rusia de Marx, el Partido Comunista, la Liga Comunista en Marx, la Revolución Social, Marx, etcétera, etcétera. Y este es excelente libro. Este autor es historiador, uno de los mejores historiadores contemporáneos ingleses. Eric Hobsbawm, y este libro especialmente habla mucho de la época, las ideas,
la influencia de Marx. Entonces, este está perfecto para el trabajo de Marx, que casualmente lo hemos tomado como ejemplo. Entonces, ustedes tienen que buscar lo que les sea más útil, lo que les permita elaborar esa parte de histórica, esa parte política. Edward Thompson también es otro autor, Conciencia de la sociedad preindustrial, desde la preindustrial. Puede ser que haya aquí temas de Marx, ¿no? En el índice parece que no tiene. La sociedad del siglo XVIII, con lucha de clases sin clases. Interesante también antes de la revolución industrial, porque la revolución industrial del siglo XIX, bueno, ya firme la revolución industrial, porque antes hubo antecedentes, ¿no? A ver, voy a ver esto si tiene algo al final. Aquí está. Thompson también es muy conocido, ¿no? La sociedad inglesa del siglo XVIII, la economía mundial de la multitud de la Inglaterra del XVIII. Esto antes de Marx, ¿no? Marx vive en el 19, en 1818-1982, esa es la biografía de Marx. Nacimiento y muerte. Tiempo, disciplina de trabajo, capitalismo industrial. Esto puede servir, porque ya no es solo de la etapa pre-industrial, sino de la industrial. Entonces esto para el contexto político, económico, está muy bien. Pues así se hacen las investigaciones, buscando, procurando la era de la revolución. Hobsbawm también, ¿no? Y bueno, a ver, creo que no está aquí el libro de Touchard. Voy a ver, debería estar en épocas de la historia, Okrotsky, Cantú. Este es un manual bastante elemental, muy básico, ¿no? Como para estudios de secundaria, algo así, porque no se abarca todo, pero también puede servir algún dato que eventualmente se necesita, como también pueden ir algún dato en Wikipedia, que en mi opinión no está mal, ¿no? Porque además se corrige, se amplía, pero el problema es citar, pues porque a veces no tiene referencia. Siempre es importante la cita. Bueno, a ver, vamos a hacer retroceder y decir de la sociología, historia universal, traducción de la filosofía, texto del docente. Bueno, aquí tengo algunos que no voy a hablar, y he hablado la anterior vez. Esto de Touchard me llama la atención, tal vez no está aquí. Historia de la filosofía y de la no sé qué. Filosofía, historia general, no es historia, no es. Sí, les voy a enviar, sí, por WhatsApp para que esté más a la mano. Bueno, espero que esté claro el trabajo y después hacen la parte del desarrollo del tema, que es una exposición de la filosofía política del autor específicamente, ya sin considerar el contexto histórico, político, filosófico, ideológico, sino sus ideas, por decir así, en bruto, es decir, sus ideas propias, personales, etc. Las conclusiones, lo que ustedes pueden establecer de los puntos anteriores de manera breve y contundente, con asteriscos, con alguna viñeta, posición personal, si están de acuerdo o no con el autor, por qué, y después de terminado eso, escribir, hayan escrito la bibliografía, el índice, hacen recién la introducción. Bueno, espero que les haya servido esto. Yo creo que un poco vamos a hablar del trabajo, estamos hablando bastante tiempo, pero también es importante que ustedes elijan la obra y establezcamos el autor y establezcamos la obra. Bueno, si tienen alguna pregunta.